Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica y hoy voy a estar hablando del libro de Guadalupe Valdés, Aprendiendo y no aprendiendo inglés. En esta ocasión quiero enfocarme en un problema crítico que identifiqué en el libro y este problema crítico es la sustracción del lenguaje. Cuando hablo de la sustracción del lenguaje no me refiero solamente a la pérdida del idioma español cuando los niños llegan a Estados Unidos o al cómo se relega o cómo se hace a un lado su primer idioma, sino también a la sustracción de oportunidad de desarrollar el segundo lenguaje que se supone que los niños están aprendiendo en un salón de ESL. A continuación listo algunos ejemplos que encontré en el libro de la sustracción del idioma, de la sustracción del lenguaje, pero quiero enfocarme en los dos últimos ejemplos. En el tercer ejemplo hablo de Elisa y de cómo Elisa sabe lo importante y lo crítico que es que ella domine el idioma inglés. De manera que no importa que su idioma español quede a un lado, no solamente en la escuela, sino también en casa. Su mamá sabe lo importante que es en el campo laboral para poder obtener oportunidades de trabajo, el dominar el segundo idioma. Entonces, incluso en casa, la mamá de Lisa usa su limitado idioma inglés para ayudar a sus hijas a dominar más pronto el idioma dominante que es el idioma inglés. En el caso de Bernardo, en el libro relatan cómo Bernardo viene con un muy buen nivel de español y cómo este nivel de español hubiera sido una base eh, muy positiva para desarrollar su segundo idioma, para construir el aprendizaje del segundo idioma, pero no se hace esto. El primer idioma se relega, no es aceptado ni siquiera para preguntar cuando la maestra está dando una instrucción y los niños no entienden cuál es la instrucción que la maestra Gordon está dando. Cuando vemos en el segundo ejemplo que estoy listando aquí, cuando la maestra escucha que se están preguntando los unos a los otros qué está diciendo, la maestra inmediatamente remarca, I do not hear silence. De manera que los niños no tienen permiso de hablar. Cuando están tratando de adquirir un segundo idioma, no tienen permiso de hablar, tampoco tienen permiso de usar su primer idioma para poder construir o dar sentido a las instrucciones que están escuchando que no entienden. Aquí tengo algunas conexiones que hice con algunas de las lecturas de la maestra, que la maestra nos asignó. Y el primero es el artículo de Lily Wong Fillmore, en donde nos habla de Ken y cómo Ken sabe uh, cómo se da cuenta de manera muy cruel que, que necesita hablar el idioma inglés y dejar a un lado su idioma nativo porque su idioma nativo no le sirve de nada en la escuela. Al niño le están haciendo bullying, se burlan de él, no tiene amigos. Entonces él tiene una necesidad emocional, psicológica de ser parte de esta nueva sociedad en la que se encuentra, de manera que él mismo uh, no solamente la escuela hace un lado su idioma natal, de hecho, porque ni siquiera es el español, pero él también, cuando ve esta necesidad de asimilar esta nueva identidad y de asimilarse, de identificarse con esta nueva cultura de la cual es parte, entonces él mismo hace un lado su primer idioma. Eh, y es un robo no solamente a su persona, sino a su familia, porque termina perdiendo la capacidad de comunicarse con su familia. En el segundo ejemplo, quiero hablar de la doctora Coldrow y de cómo relata en su artículo cuando ella está entrevistando a los niños de primer grado y los niños de primer grado cuando dan su opinión del video que están viendo, para ellos es una falta de respeto a lo que estos niños están haciendo en el video porque están hablando, porque están cuestionando. Entonces, nos damos cuenta ahí que desde temprana edad los niños a lo mejor no directamente son enseñados a guardar silencio, a no hablar, a no usar sus palabras, a no usar su voz, uh, pero de manera indirecta ellos están percibiendo que es lo que a la maestra le gusta,
o en su caso es lo que a su maestra le gusta, es lo que a su maestra le complace, el silencio, el no cuestionar, de manera que ellos están, ah, de manera que ellos ven el usar su idioma, el usar su lenguaje como algo negativo. En el artículo que escribió usted, doctora Zúñiga, pues habla usted de cómo el idioma español se ve como un problema, aunque a veces también se ve como un recurso. Un recurso cuando los niños ya traen algo de base en su primer idioma, pero un problema cuando los niños vienen sin nada, que no pueden leerlo, no pueden escribir su primer idioma, entonces se ve a el propósito de enseñarles a leer y escribir en español como algo que no tiene sentido, como algo que no es una pérdida de tiempo, básicamente. Es un problema. ¿Por qué? Porque la meta al final es que los niños aprendan el idioma dominante, que es el idioma inglés. La meta es que pasen un examen. Entonces, uh, en estos tres casos yo veo una relación de cómo el idioma nativo es hecho a un lado, es hecho menos, es relegado y en algunos casos, como en el caso de Ken en el artículo de Lily Wong Fillmore, el idioma es completamente olvidado. Uh, para mí esto es muy relevante todavía hoy en día porque aún ahora los niños a veces los vemos caminar en la fila de la escuela con una burbuja en los cachetitos porque no tienen permiso de hablar, porque aún todavía, no siempre porque la maestra lo quiere, pero porque a veces los administrativos lo requieren, no quieren ruido, no quieren ruido en el salón. Entonces el silencio es todavía una práctica, el silencio es todavía una práctica común, es una práctica muy común en las escuelas. Este libro es relevante porque vemos todavía que los maestros que enseñan el inglés como segundo lenguaje todavía les falta preparación y les falta entrenamiento. Porque vemos que la adquisición del idioma inglés sigue siendo la meta principal. Esto a costo esto a costo de la pérdida o la sustracción de su primer idioma. Vemos que los estudiantes continúan teniendo un menor acceso a los recursos que tienen los niños que están en los salones de clases regulares, sus oportunidades no solamente de accesar el idioma que están tratando de aprender, sino sus oportunidades en general son limitadas y son mucho menores comparadas con las oportunidades que tienen los niños que hablan el inglés como su idioma nativo. Yo concluyo aquí que robar a los alumnos, robar a los migrantes, a las minorías de su idioma nativo es una crueldad y que se tiene que reconocer este problema y que se tiene que reconocer que es necesario que se desarrolle al alumno a su pleno potencial. Es necesario que nosotros como maestros enseñemos a los niños que su voz vale, que su voz tiene sentido, que su voz es necesaria en este mundo, que lo que ven, perciben, que lo que saben, que lo que viven, que lo que sienten, tienen derecho a decirlo. Tienen derecho a decirlo en el idioma que ellos se sientan más cómodos decirlo. Tienen derecho a conservar su idioma porque es el lazo que los une con su familia, es el lazo que los une con su cultura, es su identidad. Entonces tenemos que hacer que los niños valoren no solamente quiénes son, sino su palabra y su voz, su idioma, su identidad. Esto como un derecho, como un simple derecho al ser humano, como un derecho universal. Gracias.